Muy buenas noches a todos muchachos, ¿cómo están? Yo estoy excelentemente bien. Em, y hoy, como prometí, y aunque en la publicación puse que tenía que llegar a las 30 figuritas y toda esa mierda, pero la verdad es que da lo mismo esa wea. Vamos a seguir con la segunda parte de las mejores chayas de primer bloque, o que en mi consideración, en este caso, merecen ser nombradas debido a su presencia, a su uso y a todas esas cosas. Así que, primero que todo, como siempre, si alguien me puede confirmar que se escuche bien, que se escuche bonito y claro, para que comencemos, ¿ya? Así que, si hay algún alma caritativa que esté ahí rondando, que me diga al tiro si se escucha bien, para que empecemos sin problemas. Ya, parece que sí se escucha, como siempre. Que siempre estoy como 10 minutos intentando saber si se escucha o no y siempre me dicen si se escucha bien. Ya muchachos, antes de comenzar, para los que estén medio descolgados de este podcast, es la segunda parte del podcast de ayer. ¿Y en qué consiste? Como dije al principio, estamos hablando y nombrando o mencionando, son sinónimos al fin y al cabo, las chayas más significativas de primer bloque, correspondiente obviamente a las 4 ediciones base que componen este formato. Ayer hablamos en extenso, casi 2 horas, de Espada Sagrada Cruzadas y de Helénica Imperio. Y hoy toca terminar con Hijos de Dana, Tierras Altas y Dominios de Ra Encrucijadas. Así que antes de comenzar, los invito a que llamen a todos sus amigos que no estén viendo el festival y que no tengan ningún otro panorama mejor que venir a escuchar el peor podcast que haya existido en la historia de mitos y leyendas. Los invito a que inviten y en algunos casos obliguen a sus amigos a escucharlo. Eh, Como siempre voy a hacer unas pequeñas proclamas antes de comenzar. Y como siempre les digo, yo sé que soy majadero y me han escuchado decirlo muchas veces. Por favor, vayan al Reino de los Duelos los que tienen la oportunidad, los que viven en Santiago. Comida, bebida, juego. Solo faltan mujeres en ese lugar, nada más. No hay mujeres porque todos sabemos que en el Reino de los Duelos tienen tendencias muy homosexuales y la verdad es que mujeres se van a ver muy rara vez. Los dejo cordialmente invitados, chicos, muy pronto con el lanzamiento de los sobres de leyendas, que me han llegado muchas preguntas a la página y lamentablemente yo no manejo esa información, no estoy muy al tanto de las fechas de que se van a lanzar los sobres ni las ediciones. Les recomiendo que se metan a la página en Facebook del Reino de los Duelos y ahí está toda la información. Van a hacer un torneo sellado para el lanzamiento y lo más probable es que vayan a haber muy buenos premios. No solo cartas reeditadas, sino que cartas de edición que por lo general son los premios que se dan cuando hacen torneos los chiquillos. Así que los dejo cordialmente invitados, compañía 1291, oficina 607. Para que los cabros después no manden retando que no les hago los favores ni los comerciales. Ahí está, totalmente detallado. Ya muchachos, vamos a comenzar. Sean los que sean. Yo sé que muchos están pendientes del festival, están viendo la Mon Laferte, quieren ver a los, no sé qué humorista está hoy día. Pero se agradece a las personas que lo estén escuchando ahora. Después lo pueden escuchar en el canal de YouTube cuando se resuba o en la retransmisión de la página. La verdad es que lo importante es que lo escuchen cuando sea, pero que les sea de utilidad. Y como siempre les digo, bienvenidos sean todos a Análisis Primera y Segunda Era. Hoy vamos a concluir con la parte final de las chayas más emblemáticas y quizás las mejores chayas de primer bloque. Como les dije ya y he repetido por lo menos unas 4 veces, hoy día nos toca terminar con las últimas 2 ediciones, Hijos de Dana, Tierras Altas y Dominios de Ra, Encrucijada. Ayer nos demoramos harto porque, si se dieron cuenta, nombré muchas cartas por edición, les dimos un pequeño análisis así por encimita, no más de unos 2 minutos o 3 minutos por carta.
y la verdad es que me comí 2 horas de la nada. De hecho, la primera hora la ocupé solo para hablar de Espada Sagrada y la segunda, obviamente, para hablar de la segunda edición. Por eso dejamos esto para hoy día. Y como les digo, más o menos son en promedio por edición, seleccioné 30 cartas, más o menos, de las cartas más que se ven más en los mazos, desde mi experiencia, las cartas que he visto que se utilizan, las cartas más conocidas y por ende las que tienen mayor uso competitivo en los diferentes subformatos de primer bloque, los formatos raciales, los mazos chaya, el formato libre, los formatos restringidos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no vamos a dilatar más la intro, que es totalmente innecesario. Y vamos a comenzar con Hijos de Dana y Tierras Altas. Esto no está en orden. Voy a nombrar obviamente cartas que pertenecen tanto a la edición como a la extensión, pero no van con ningún orden específico. Cuando nos nombran Hijos de Dana, por lo general uno siempre evoca la carta Dana, ya que es la carta emblema, porque tiene el nombre de la edición, ¿cierto? Pero cuando nos hablan de las chayas, yo creo que una de las chayas emblemáticas que la gran mayoría de los mazos, sobre todo el formato libre, utilizó en el pasado y hasta el día de hoy, es quizá uno de los mejores talismanes que se pueden incluir dentro de un mazo. Estoy hablando de Red de Plata. Red de Plata es una anulación básica, ya. Es una anulación muy recurrente en los mazos para contrarrestar los mazos que utilizan muchos aliados o para anular básicamente un aliado que pueda ser desequilibrante o pueda ser crucial en el duelo. Red de Plata pide 2 oros, súper económico, es una chaya roja, una cortesana, y su habilidad nos dice que podemos jugar Red de Plata para anular un aliado que está entrando en juego. Si lo juego del cementerio, si lo juego del destierro, de la mano del mazo castillo, se puede anular. Mucha gente me ha preguntado si se puede anular desde el mazo, por ejemplo con las habilidades de Afrodita. Sí, sí se puede. Una carta que esté entrando en juego, en este caso aliado, jugado desde cualquier zona, se puede anular. Así que con una red de plata nos aseguramos de que esa carta se vaya al cementerio directamente. Otra de las cartas emblemáticas igual, que por lo general si jugamos con muchos talismanes y sobre todo el mazo control, se agarra mucho de esta carta porque es casi el motor básico que le permite reciclar y reciclar infinitamente todos esos recursos muy valiosos que son las anulaciones y de repente algunos removal o talismanes que son muy importantes, es Fuente del Saber. Fuente del Saber es un tótem que pide 4 de oro. Ya por lo general en esta edición los tótem tienden a tener costes bastante medios o altos, 3, 4, muy pocos tienen 2. Pero aquí la gran ventaja que tenemos es que existe el oro Ogan, que nos permite generar 2 oros para jugar tótem. Entonces Fuente del Saber no es un tótem que se juegue em, con mucha dificultad. Tenemos muchas herramientas para ponerlo en juego. Además que tenemos un talismán que voy a nombrar después, no quiero hacer spoiler, que también nos permite jugarlo de manera mucho más barata. Entonces con Fuente del Saber, su habilidad nos permite que nos descartamos un talismán de nuestra mano para buscar un talismán en nuestro mazo castillo o cementerio y ponerlo en nuestra mano. O sea, básicamente intercambiamos un talismán por otro. Lo más clásico con lo que se utiliza es intercambiar una carta que tengamos en nuestra mano por una anulación. Casi siempre buscamos un dragón dorado o una fe sin límite, una capa de invisibilidad, una red de plata, un invocar chacales o el talismán que nos esté siendo más útil en el momento del juego. Así que con Fuente del Saber siempre vamos a tener un reciclaje de talismanes casi eterno. Y por lo tanto siempre se ven hartos mazos control justamente para eso, para amarrar el duelo, para controlar todas las jugadas que nos tenga nuestro oponente. Aquí Rainer nos dice, sumamente útil Red de Plata, aplica en varios formatos, incluso pide poco y puede ir por 3. Brutal. Sí, es una carta que, como decía, se adapta a cualquier mazo. Y la verdad es una de las anulaciones básicas que se utiliza en tanto formatos libres como en los subformatos, ya sea racial, sea chaya, o restringido, lo que sea.
Después de la fuente del saber voy a nombrar una carta que mucha gente quizás no la utiliza o no la conoce muy bien, pero para mí es una carta que de repente rompe un poco la mecánica, o más bien, más que romper, es una variante que puede sorprender muchas veces. Y creo que la nombré en un podcast anterior, cuando estábamos hablando de las razas más débiles del formato, y esta es Niña de la Suerte. Niña de la Suerte, aunque les sorprenda a muchos, hay muchos mazos que han experimentado con ella y por lo general les va bastante bien. ¿Por qué lo digo? Porque Niña de la Suerte, cuando entra en juego, ambos jugadores muestran la primera carta de su mazo castillo y la intercambian. Y esas cartas pueden ser jugadas sin pagar su coste. En la fase final, si un jugador no jugó la carta, se baraja en el mazo castillo de su dueño. Por lo tanto, con Niña de la Suerte tenemos la posibilidad, quizás en una etapa más avanzada, cuando la queramos jugar, quizás por suerte hay habilidades que nos permiten igual echarle un ojo a las cartas que vienen en el mazo oponente y hacer buen uso de su habilidad quizás para robarle un aliado, un tótem o un arma en este caso para jugarla. Aquí de hecho en el Dart esta tiene una clarificación que dice que las cartas mostradas con Niña de la Suerte deben cumplir con todos los requerimientos que tengan, como por ejemplo costes adicionales o fases específicas que se puedan jugar. Por ejemplo, en el caso de un oro no se puede jugar de acuerdo a las reglas establecidas. ¿Por qué? Porque es una carta que no tiene coste, ¿ya? Al decir que se juega una carta sin pagar su coste, tiene que ser una carta que no sea oro. Así que Niña de la Suerte para mí es una de esas cartas que pasa por debajo del radar de mucha gente, pero que puede resultar bastante útil a la hora de armar una estrategia más, eh, más rara, más entretenida, quizás una carta para experimentar. Y ya que estamos hablando de aliados desafiantes, abajito de Niña de la Suerte tengo anotado a Zorro de Fuego. Ah, antes de hablar de Zorro de Fuego, Niña de la Suerte es un coste 3, fuerza 1. Así que cuidado ahí siempre con el Águila Imperial que come a todos los de fuerza 1. Y para proseguir, Zorro de Fuego también es un desafiante, pero es un coste 3, fuerza 2. Ya ahí está un poco más mejorado el tema de la fuerza. Y Zorro de Fuego cuando entra en juego hace que tengamos que poner el aliado de mayor fuerza, tanto nosotros como nuestro oponente, si no me estoy equivocando, en la parte superior de nuestro mazo castillo. Creo que sí era para ambos. A ver, acá, por aquí lo tengo. Zorro de Fuego. Ah, no es que tenga la carta, sino que la estoy revisando en el álbum aniversario, que aquí están todas las cartas hasta la fecha que salió Hordas. Así que con este es mi material de apoyo. A ver. Zorro de fuego, no la encuentro. Pero creo que sí, es correcta la habilidad que dije. Que ambos jugadores... Acá está. Cuando Zorro de Fuego entra en juego, ambos jugadores deben poner el aliado, sí, ya el aliado de mayor fuerza en la parte superior del mazo castillo. Nos sirve básicamente para quizás hacer un pequeño combo con algún aliado que tenga alguna habilidad disparada, si tenemos una Afrodita en juego, o para robar una carta que ya tengamos en el campo y queramos disparar su habilidad otra vez, y obviamente para sacarle un aliado al oponente. Una carta que puede ser utilizada de varias formas dependiendo de la estrategia, como siempre digo, y que es bastante interesante porque nos puede traer un beneficio mucho mayor que, como muchos pensarán, que la desventaja de subirse una carta a la mano. Un caso muy básico que siempre pongo, Pryderi. Si ya tenemos un Pryderi en juego y jugamos un Zorro de Fuego, lo subimos a la mano, lo podemos jugar de nuevo y así activamos el efecto disparado para que nuestro oponente se bote cartas. Y así con muchos aliados más. Aquí Rainer nos dice que en el 2014 la fuente estuvo demasiado de moda y era muy compleja finalizar el duelo una vez que entraba, ya que aparejado a su entrada en batalla venía dorado. De hecho, aún se juega mucho, demasiado win por lo menos en libre. Sí, como vuelvo a repetir, Fuente del Saber básicamente es un tótem que te permite reciclar talismanes de manera casi enfermiza. Porque si tú le haces objetivo de alguna habilidad removal, una bola de fuego, lo que sea que se te venga en mente,
siempre está el riesgo de que tu oponente va a tener toda la anulación en la mano. La única posibilidad o la única chance más fiable que puedes destruirla o eliminarla es con consumir la agua, que es un talismán que no puede ser anulado. Pero también existen cartas de prevención que pueden salvar una carta, por ejemplo Cobra de Cripta, que puede jugar en contra ahí. Si, por ejemplo, si hay un Piedra Azules también, o un Luxor en este caso, también se puede proteger. Y aquí el Rainer sigue con los comentarios, nos dice: Zorro de Fuego es netamente control y hace muy poco supe que si no tienes aliados y tu oponente tiene una, no cumple su habilidad. Eh, claro, en este caso, como digo, es una variante. De hecho, ayer nombraba, o especificaba más bien, que no todas las cartas que voy a nombrar son la gran cosa, no son la creme de la creme muchas, sino que de repente hay algunas cartitas que no muchos conocen o no muchos utilizan, que tienen de repente un potencial más o menos escondido. Por lo menos en los mazos desafiantes que son raciales, se ve bastante el zorro de fuego porque no hay muchas opciones para el mazo desafiante en realidad. Pero, como dice Rainer, eh, está más orientado al control, obviamente, porque le vamos a subir, o sea, vamos a sacar del campo de juego a un aliado oponente. Y por el tema, como nos dice que si no tienes aliados y el oponente tiene solo uno, no cumple el efecto. Porque nosotros también, como condición, tenemos que subirnos un aliado, perdón, al mazo castillo, no a la mano. Y acá nos termina de decir lo otro del zorro es que lo puedes cambiar con otro zorro ya que está en juego. Sí, en este caso se puede, si tienes más de una copia, obviamente lo vas reciclando. Y como dije, por ejemplo, igual es rebuscado, pero por ejemplo si tienes una Afrodita en juego, ya que no es algo tan loco, lo puedes volver a invocar nombrando aliado y así sucesivamente. Se puede cambiar con muchas cartas. También lo puedes robar, eh, me refiero a otro tipo de aliado, etcétera, 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 como estaba hablando. Ya, para salirnos del tema del zorro de fuego, vamos a conocer a unos aliados sombra. Yo sé que los sombra, por lo general, uno se deja llevar mucho por el mazo sombra con las cartas reales porque hay habilidades muy buenas. El mazo sombra, por lo general, a pesar de que tiene una estrategia basada en el control, es un control bastante retorcido, por decirlo de alguna forma, que se basa básicamente en la destrucción o en eliminar del campo de juego la mayor cantidad de aliados posible. Por ejemplo, el Gran Wyrm, o sea, perdón, Wyrm Abismal, combinado con los Oengus, combinado con los Bridey. Entonces estamos constantemente eliminando cartas del campo de juego, pero tenemos la facultad que ahí podemos combinar con cartas como País sin Luz, que nos permite robar, los mismos Engus que se pueden revivir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no por eso las chayas sombra son menos usables. Y aquí quiero hacer hincapié en varias. Por ejemplo, Kurik el Picto en su momento fue una carta muy popular porque a pesar de su habilidad, que para muchos es una condicionante, que es más bien negativa, se creó un combo clásico hasta el día de hoy y de hecho ha traído mucha controversia y no quiero entrar en ese tema porque ya lo he contestado más de una vez. Para ir acotando, Kurik el Picto, como ya dije, es un sombra, coste 2, fuerza 5, ojo ahí, es un aliado que entra con una fuerza muy brutal, pero a cambio de todo ese beneficio de fuerza, para que entre en juego tenemos que destruirnos 2 oros. Por lo general, como ya dije, se genera el combo ya clásico con mesa redonda, un oro de espada sagrada que si en respuesta que es destruido, le destruimos un oro al oponente. Y aquí entra el juego de que si se pueden reventar 2 mesas redondas con el Kurik y ahí empezó la hecatombe en muchas comunidades y se empezó a hacer ruido con esa jugada. Como ya dije, eso ya está más que explicado en la página, en los podcasts y en muchos videos, así que no voy a ahondar en ese tema. Solo diré que Kurik el Picto es una muy buena manera de repente de empezar un duelo, a pesar de que muchos piensan, oye, pero te tenés que reventarte 2 oros, pero aún así no digo que se juegue en el primer turno, sino que se puede jugar quizás en un cuarto turno cuando ya tenemos una cantidad de oros suficiente con la cual podamos seguir con nuestra estrategia y si nuestro oponente
está corto de oros, romperle un oro en los primeros turnos a veces es crucial, atrasa el juego de una manera impresionante. Luego pasamos a otro en sombra. Y este sombra yo creo que todos lo conocen y la gran mayoría le tiene un cariño bien especial porque va sí o sí en el mazo nigromante. Y estoy hablando de Kobold. Kobold es ese sombra que no puede faltar en un mazo nigromante. ¿Por qué lo digo? Porque Kobold es un coste cero y tiene 3 de fuerza. O sea, sin gastar ni un orito, ya tenemos un aliado que nos puede defender o atacar con una fuerza muy, muy decente. El tema es que Kobold, para entrar en juego, al igual que Gurgi el Picto, tiene una condición. Y esa condición es que tenemos que botarnos 3 cartas del mazo. ¿Por qué digo que tiene que ir sí o sí en el mazo nigromante? Es obvio. Entre más cartas tengamos en el cementerio, más probabilidades tenemos de sacar cartas como por ejemplo Fénix, Caballero Templario, que las nombramos el día de ayer. Y ahí generar los combos necesarios para que la estrategia fluya. Entonces Kobold por lo general se utiliza en ese tipo de mazos. En los mazos de tipo agro también se suele utilizar de una manera quizá un poco más, em, más contenida, porque de repente ese daño nos puede botar quizá alguna carta clave, entonces se suele jugar con un poco más de prudencia. Pero en un mazo nigromante, que es donde habitualmente se ve con los Sir Owen y todo, bueno, ayer nombramos hartas cartas de ese calibre, eh, no nos genera ningún nada malo, solo nos va a generar beneficios, ¿ya? Para seguir con los sombras, ya dejando atrás a Kobold, nos vamos a ir a un sombra que quizás para muchos puede ser un sombra más, una carta que no merece mucha atención, pero al igual que un caballero que nombré ayer, su habilidad es bastante simple y cumple lo que promete. En este caso estoy hablando de Orcos. Orcos es la copia de Alejo. Para los que no lo recuerden, ayer lo nombramos, Alejo es un caballero 2/2 y Alejo se considera imbloqueable. Orcos también hace lo mismo, se considera imbloqueable y también es un 2/2. Por lo menos en los formatos Chaya siempre se ve, ya que nos aseguramos de que el daño que vamos a hacer no nos pueden bloquear. Ya siempre va a haber un daño fijo en ese caso. La quería nombrar porque a la hora de hacerse un sombra, Chaya en este caso, de repente hay gente que lo pone, hay gente que no, pero la gente que cuando lo utiliza, a veces es un dolor de cabeza. Que te esté atacando un mono que no se puede bloquear, de verdad que a veces hincha mucho las pelotas. Y pasando de orcos, nos vamos a ir quizás a una carta que no muchos la utilicen para nada. Yo en mi momento cuando jugaba con aliados de raza sombra sí la ocupé bastante y estoy hablando de Gusano de Limerick. Gusano de Limerick es, por decirlo, la evolución de Quimera. Ayer hablamos de Quimera, que es una aliado de raza titán. Y Gusano de Limerick, ¿por qué digo que es la evolución? Porque hace exactamente lo mismo, tiene la misma fuerza, pero la gran ventaja es que pide un oro menos. Quimera en este caso pide 4 de oro y Gusano de Limerick nos pide 3 de oro. Tienen la misma fuerza, que son 2, y su habilidad, para los que no lo recuerden, el daño hecho por Quimera, y en este caso Gusano de Limerick, se duplica. ¿Ya? No se duplica la fuerza, como ya dije, sino que el daño que vaya a hacer al mazo castillo se va a duplicar. Si van a pasar 2 cartas, pasan 4 y así sucesivamente. Es una buena opción al momento de incursionar con un mazo sombra, quizás un poco más enfocado al ataque más masivo, ¿ya? O al daño más masivo. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, tenemos bonificadores para los sombras, que ya lo voy a nombrar al tiro. Como tótem de la serpiente, que también lo tengo anotado acá, que es un tótem muy, pero muy barato. Yo diría que es la evolución del templo de la cazadora, pero para los sombras. Es un tótem que los ayuda demasiado. ¿Por qué lo digo? Porque a pesar de que su habilidad solo da 1 a la fuerza, ese +1 puede ser muy importante, pero nos pide 2 de oro. Entonces, una carta que que nos pida 2 y que le dé 1 a todos nuestros sombras, es como un Duque Godofredo hecho tótem, básicamente. Duque Godofredo para los caballeros, tótem de la serpiente para los sombras.
Por lo general es un tótem que se ve harto en los mazos chaya. Siempre se ven 2 o quizás hasta 3 copias. Y siempre nos va a ayudar porque de repente hay sombras que tienen un poquito menos de fuerza. Nos puede ayudar con el tema de los Oengus, que tienen fuerza 1, se ven afectados por el águila. Entonces, este tótem nos viene de repente a salvar la situación. Y para seguir hablando de los sombras, ya que nombramos al gusano del Limerick y al tótem de la serpiente, ahora sí voy a nombrar a un aliado que sí o sí tiene que ir en el mazo sombra. Si juegan chaya o si juegan formato racial full, puede ser con soporte de la edición o con un soporte más extenso, es Bokan. Bokan es ese aliado que no puede faltar, como ya dije, debido a que tiene una habilidad que para mí, a mi gusto, es excelente. Porque mientras todos tus aliados sean de raza sombra, y Bokan está en juego, obviamente, tu oponente se tiene que botar 2 cartas. Esto lo hace solo en su fase de vigilia, si no me equivoco. Si no sería demasiado roto. A ver, Bokan lo tengo por aquí. A ver, se me perdió el Bokan. Si en tu fase de vigilia, si todos tus aliados son de raza sombra, tu oponente bota 2 cartas. Como ya dije, es daño directo. Y la verdad es que el daño directo a veces pasa la cuenta. Uno no se da el oponente, o cuando a uno le empiezan a hacer daño directo, de repente son 2 o es 1. En este caso con Bokan son 2. Con el pasar de los turnos eso pasa factura. ¿Ya? Muchas veces uno no se da cuenta y de repente cuando ya le queda la mitad del mazo uno dice, oye, me acaban de botar todo el mazo y no sé cómo. Bueno, es por eso, porque muchos de estos aliados que son de este tipo generan ese daño hormiga que se dice, que es como un micro daño, pero que al final, con la sumatoria de los turnos y si nuestro oponente no juega con recuperación, pasa la cuenta muy muy feamente. Así que Bokan, si juegan con sombra, pónganlo porque es una de las cartas que no puede faltar. Vamos a seguir con los sombras. Aquí tengo muchos sombras, a pesar de que no pensaba meter tantos, se colaron muchos. Aquí voy a hablar de 2 sombras que los quería nombrar porque tienen habilidades bastante particulares. No se ven mucho. Algunas personas se atreven a utilizarlos. Y me refiero a carroñeros y a necrófagos. Carroñeros es un sombra 3-1, al igual que necrófago. Ambos tienen los mismos atributos. Con la sutil diferencia que Carroñeros, su habilidad nos dice que el aliado que sea bloqueado por Carroñeros debe ser desterrado en la fase final. Y Necrófagos nos dice que si hace daño al mazo castillo oponente, podemos destruir un aliado en juego. O sea, básicamente son recursos de eliminación. Carroñeros, en este caso, siempre lo vamos a dejar atrás para que bloquee lo que se nos venga encima. Y por ende ese aliado va a tener que ser desterrado, independiente de que haga daño porque se va a desterrar en la fase final. Y con Necrófago siempre vamos a intentar atar para ir destruyendo un aliado. Como ya dije, por lo general, para que se cumplan estas habilidades, siempre tratamos de hacerlos imbloqueables o con o empezar a fortalecerlos con bonos de fuerza para que ¿cómo se dice? Para que cumplan su efecto, ¿ya? No nos sirve de nada atacar con uno porque cualquier aliado que nos bajen en este caso va a bloquear y no va a dejar pasar el daño. Y hablando de, antes de nombrar a los otros aliados que tengo acá, hablando de los sombras, creo que hay una chaya que no puede pasar desapercibida si ustedes juegan con sombra, que es un talismán, y se llama tatuaje. Yo sé que a lo mejor muchos no conocen tatuaje, pero es un excelente talismán porque em, tatuaje solo se puede jugar en aliados de raza sombra y este hace que gane 3 a la fuerza por el resto del juego y pide 3 de oro. Básicamente es como una... ¿Cómo se llama este talismán? Locura de Heracles, creo. Que le da 3 permanentes a los héroes. A ver, lo tengo por acá, creo.
¿O me equivoco? No, mentira, 12 pruebas. Sí, 12 pruebas, una de tus aliados de raza héroe gana 3 a la fuerza permanentemente. Ya, esto es básicamente lo mismo, de hecho piden el mismo coste, pero esta es chaya. O sea, tenemos más probabilidades de encontrarla, ¿ya? Es una frecuencia mucho más alta. Si ustedes juegan con sombra, por favor incluyan al menos un tatuaje porque puede salvarle la vida a muchas cartas. Sobre todo cartas, por ejemplo, como Serpiente Negra, que de repente ahí, si nos juegan un Atlante y tienen un Águila Imperial, puede joder. Y con un tatuaje nos aseguramos de tener un aliado indestructible que pueda bloquear y hacer efectiva su habilidad. Y obviamente con muchos de los aliados que ya nombré. Ya, vamos a seguir. Otro de los sombras que por lo general no estaba muy seguro de incluir, pero lo quise incluir por un tema de nostalgia en realidad, es Tumulario. Tumulario es ese aliado sombra que muchas veces no sabemos incluirlo o no porque puede traer un beneficio al oponente. ¿Por qué lo digo? Porque Tumulario es un coste 4, fuerza 1, ya es un coste bastante elevado, pero Tumulario nos permite a nosotros y a nuestro rival tomar un aliado de su cementerio y ponerlo en juego sin pagar su coste. O sea, la situación más beneficiosa con Tumulario es que nuestro oponente no tenga cementerio y nosotros tengamos una carta crucial, por ejemplo, no sé, un Eolo, un Gruagach, algo así. O alguna carta que nos vaya a beneficiar en este caso, un Marco Antonio puede ser, un Apophis, y traerlo al campo de juego con Tumulario. Esa sería la situación idónea para jugarlo. Nunca jugarlo cuando sabemos que el oponente tiene un aliado que puede venir a dejar la embarrada o un aliado que le va a ayudar a la estrategia, ¿ya? Porque el jugador es el que lo elige, cada uno en este caso. No yo por jugar Tumulario voy a elegir el aliado que va a subir, que va a revivir él en este caso. Cada uno elige el suyo. No estaba muy seguro si ponerlo, lo puse igual porque me recordó un poco la infancia. Solía jugar con esa carta y la verdad es que no es una mala carta, pero tampoco es la gran cosa y tiene un riesgo bastante alto. Para ir terminando con los aliados de raza sombra, acá tengo a Tropa Esqueleto también. También estaba un poco indeciso en ponerlo, pero lo quise poner porque Tropa Esqueleto vendría a ser como la versión más débil de los Caballeros Templarios. Porque tienen la misma habilidad. Si tenemos 3 tropas de esqueleto en el cementerio, podemos ponerlo en nuestra línea de defensa sin pagar su coste. Pero a diferencia de Caballero Templario, tropa esqueleto pide 4 de oro y tiene fuerza 2. A diferencia del Caballero Templario que tiene coste 6 y fuerza 3. Es una versión más debilitada, más económica, pero cumple la misma función que el Caballero Templario. Lo podemos utilizar para activar habilidades que nos pidan sacrificar aliados, para descartarnos cartas de la mano, por ejemplo con Sir Owen en el mazo Nigromante, para poder activar un Incinerar, un Festín, infinidades de cartas que exigen un sacrificio a cambio. Creo que ya terminamos con las sombras. A ver, antes de que se me vaya alguno. Ah, no, aquí tengo otro más, que es Hechiceros del Caos. Como les digo, me sorprendió la cantidad de cartas sombra porque muchas de las otras razas, sus mejores cartas son reales. Y las sombras por lo general tienen un buen soporte de chayas. Y Hechiceros del Caos viene siendo la curandera de los sombras. Porque Hechiceros del Caos, que es un coste 3 fuerza 2, nos dice que mientras Hechiceros del Caos está en juego, nuestros aliados de raza sombra reducen su coste en 1. O sea, una curandera, pero exclusivamente para los aliados de raza sombra, ¿ya? Muchas veces los aliados de raza sombra no son muy caros de poner, pero muchas veces por un tema de ahorrar recursos para jugar más cartas, nos viene como anillo al dedo para esa función. Ya, vamos a pasar un poco a nombrar otras cartas que no sean aliados. Vamos a dejar aliados ya para el final. Aquí me acaba de llegar un comentario. Ignacio Ortega Milanés, carta casi obligatoria en el formato Chaya. La verdad es que no sé qué carta era, pero porque leí quizá el comentario muy antes. Y aquí tenemos a Nin Deca Christie, un nombre muy extraño. Dice, ¿qué pasa, ñoños?
Bueno, aquí pasa que estamos hablando de las mejores chayas de primer bloque, estimado. Así que muchas gracias por estar pendiente del podcast. Como todos saben, esto después se va a resubir a YouTube, lo pueden escuchar ahí con sus amigos, se lo pueden mostrar a alguien con el que jueguen, si es que les sirve, y si no, eh, escúchenlo también, ¿ya? Son bastante informativos. Ya. Vamos a proseguir. Y ahora voy a nombrar un arma, que en este caso es un arma que mucha gente utiliza, pero que a veces suele traer un poco de confusión en algunas jugadas. No digo que en todas las jugadas, sino que con algunas cartas. Y estoy hablando de Espada Lusitania. Espada Lusitania la nombré ayer de manera por encimita. Es un arma que tiene 2 de coste, y Espada Lusitania nos permite que el portador de esta arma que duplique su fuerza y al final del turno destruido. ¿Por qué digo que a veces complica las cosas? Porque, por ejemplo, si se la ponemos a un Tancredo, que cuando es declarado atacante duplica su fuerza, o Mulvan el dragón, que también hablamos de ayer, que también puede duplicar su fuerza, mucha gente se confunde cómo se juega. Mucha gente cree que Espada Lusitania, al portar el aliado, está duplicando la fuerza automáticamente, y no es así. Uno puede elegir que Espada Lusitania duplique la fuerza del aliado, ¿ya? No es algo que nosotros la ponemos y automáticamente se duplica. En el caso de Tancredo, por ejemplo, si le ponemos Espada Lusitania, Tancredo, cuando es declarado atacante, duplica su fuerza. En este caso, con su fuerza original serían de 2, pasadas a ser 4. Y luego con Espada Lusitania la activamos y esos 4 se convierten en 8. Así, ¿ya? Y con todas las cartas que por lo general tienden a duplicar su fuerza. Espada Lusitania se juega de manera muy específica, con combinaciones muy arraigadas ya dentro de la comunidad. Por ejemplo, Dragón Demonio en los primeros turnos, un Darío el Grande también. Y por ejemplo, con Darío el Grande, que lo más común jugar con Darío es un carro celta. Y al igual que carro celta, que nos pide que al final del turno sea destruido, y por la habilidad de Darío, que nos dice que al final del turno debe ser devuelto a la mano, y como las dos habilidades se activan en la fase final, nosotros podemos elegir. Esa es la facultad que tiene Espada Lusitania, ¿ya? En el caso de Dragón Dorado, o sea, de Dragón Demonio en este caso, como se tiene que desterrar en la fase final, y tiene Espada Lusitania, y si usamos el efecto, en vez de mandarlo al destierro, podemos mandarlo al cementerio, ¿ya? De repente es una buena opción para quizás recuperar un aliado de manera más fácil, que se vaya a ir desterrado, como los ejemplos que acabo de nombrar. Luego de Espada Lusitania tenemos uno de los talismanes que en delante quedé pendiente de nombrarlo cuando estábamos hablando de los tótem, y es Levantar Castillo. Levantar Castillo es el mejor amigo de los tótem porque, a pesar de tener 4 de coste, que es un coste igual un poco elevado para talismanes, nos permite buscar un tótem en nuestro cementerio y ponerlo en juego sin pagar su coste. ¿Qué nos buscamos básicamente con esto? Una guisa, fuente del saber, un tótem de Niwir, por lo general tótem que sean más caros, ¿ya? Nos podemos buscar quizá un Valle de los Reyes, un Luxor, lo que se nos ocurra. Y hablando de tótems, también quería nombrar uno que yo sé que mucha gente a veces lo pasa por debajo de su radar, pero creo que es necesario a la hora de jugar con los tótems, ya hablando de levantar castillo, y es Piedras Azules. Piedras Azules en este caso es también el mejor amigo de los tótems, porque mientras Piedras Azules esté en juego, los demás tótems son indestructibles y pide 4 de oro. Pero como ya dije, en Hijos de Dana se incluyó el oro Ogam, que nos permite generar 2 oro para jugar tótem, y esto hace mucho más fácil jugar cartas de este tipo. Entonces con Piedras Azules nos aseguramos de que nuestros tótems duren quizás un par de turnos más, y si jugamos las cartas precisas, quizás que permanezcan hasta el final del juego y obtener la victoria. Y hablando de tótem, también voy a nombrar quizás un tótem que no es muy conocido, o que muchos no ocupan directamente, y estoy hablando de Templo de Gruagach. Templo de Gruagach es uno de esos tótems que es anti-tótem, ¿ya? Si las otras cartas que nombré eran los mejores amigos de los tótems, este es el peor enemigo, porque Templo de Gruagach también es un tótem que pide 4 de oro,
pero a diferencia de las otras habilidades, nosotros podemos pagar 2 oros y destruir un tótem, oponente en este caso. Entonces es una buena mecánica a la hora, por ejemplo, de que nos enfrentemos a un mazo con Giza, ¿ya? Y tener un templo de Groagash de repente nos puede servir como una variante interesante para neutralizar cuando no podamos jugar aliados, o por ejemplo cuando tengamos un Marco Antonio metido, no podamos jugar talismanes también. Templo de Groagash viene a ser el trabajo sucio de esas cartas que lamentablemente no se pueden jugar por ciertas condicionantes. Es un tótem bastante interesante, yo lo ocupé más de alguna vez y sí me trajo beneficio. Obviamente a veces es muy lento, pero cumple lo que promete. Y para seguir hablando de tótems, voy a hablar de un tótem que este sí casi siempre va en los mazos chaya. Voy a nombrar dos muy rápidamente, que por lo general se ven mucho, y estoy hablando de tótem de Dewi y Hogar de Gnomos. Partiendo con tótem de Dewi, es un perdón, es un tótem de coste 3, al igual que Hogar de Gnomos. Pero tótem de Dewi nos permite que en nuestra fase de vigilia podemos nombrar un aliado del oponente, y este aliado en el turno del oponente no puede ser declarado atacante. O sea, básicamente condicionamos a un aliado para que quede en la línea de defensa, no puede atacar. Y así nos podemos evitar quizás un daño mayor, o si el aliado, o sea, si el oponente tiene un solo aliado, hacer que no ataque y que no genere una guerra de talismanes, que habitualmente es ahí donde siempre se hacen jugadas muy, muy cruciales para el juego. Y por otro lado, Hogar de Gnomos es un tótem que se juega de una manera muy, muy especial, porque Hogar de Gnomos nos dice que si tenemos 3 o más aliados en juego, podemos elegir a uno para que este sea imbloqueable. Muchas veces se utilizan los mazos que son de reclutamiento más barato, por ejemplo si tenemos los kobolds, si tenemos un aliado que voy a nombrar igual ahora, que son de bajito coste. Nos sirve justamente para eso. Hacemos un aliado imbloqueable si tenemos más de 3 y podemos atacar libremente. Bastante sutil, como siempre digo, a veces las habilidades más simples son las que más nos juegan a nuestro favor. Cuando me refería a aliados de coste bajo, estoy hablando de cartas como por ejemplo lo que voy a nombrar ahora, como Ashrise. Ashrise, para los que no lo sepan, a pesar de ser un desafiante y a pesar de su habilidad que muchos considerarán que es mala, es una de las cartas que a veces se suele utilizar para el mazo agro. Por muy, muy chocante que parezca, bueno, la gente que es un poco más experimentada en la fabricación de mazos me va a entender perfectamente, y quizás los que no están muy acostumbrados o no la conocen se van a sorprender. Porque Ashray, al ser un desafiante que no está muy enfocado al tema del ataque ni la defensa, tiene coste 1, pero tiene fuerza 3. Ya es una fuerza bastante elevada, es como una especie de Balduino en los caballeros. Ashray solo puede bloquear en este caso, pero tiene una habilidad que nos permite botar 2 cartas de nuestro mazo castillo para que pueda ser declarada atacante. ¿Ya? Nos puede servir, como digo, en un mazo agro, lo jugamos en el primer turno, tenemos una buena defensa, luego podemos sacrificar 2 cartas que a lo mejor no es tanto el daño que nos va a hacer, y poder atacar con ella de inmediato. Como digo, no se suele utilizar en todos los mazos agros porque hay muchas más cartas que de repente se roban ese espacio. Pero sí, mucha gente la suele utilizar por su bajo coste, y a veces en combinación con cartas como por ejemplo si jugamos con Fénix o jugamos cartas que se puedan revivir, es una buena opción. Otro aliado que también es muy barato, que por lo general se juega, es Guerrero Fiana. Guerrero Fiana en este caso es un defensor. Por fin nombramos a un aliado que no sea sombra ni desafiante en este caso. Guerrero Fiana es un coste 0, fuerza 3. Y Guerrero Fiana, cuando es declarado, o sea, por cada aliado declarado atacante tenemos que pagar un oro. O sea, si tenemos los oros suficientes para pagarlo, no deberíamos tener problemas. Además que nos pide 0 de oro para jugarlo, entonces nos ahorramos obviamente el recurso para que cuando vayamos a declarar ataque por cada aliado podamos pagar un oro sin problemas. Un aliado que quizás muchas veces no se ve mucho en los mazos justamente por eso, porque al tener esa condición de pagar oros, de repente si tenemos muchos aliados no nos va a alcanzar, o queremos dejar
oros para quizás una posible guerra de talismanes, pero también está la opción de que en Hijos de Dana, para complementar esto quizás, se creó el oro Gaitas, y todos sabemos que Gaitas es uno de los... es el mejor oro de primer bloque, se puede reagrupar en la fase final y siempre va a estar ahí en reserva para nosotros. Otro aliado de coste bajo también, en este caso es Talurk. Talurk ya se empieza a alejar un poco de lo tradicional que es los aliados baratos con habilidades un poco más simples, porque Talurk es un aliado que pide 1 de oro, tiene 4 de fuerza, que ya es una fuerza bastante elevada para un aliado de coste 1, pero lo que nos pide Talurk a cambio de todo esto es que cuando Talurk sea declarado atacante, tenemos que destruir uno de nuestros aliados. Y si no lo hacemos, Talurk se va al destierro. Puede ser combinable con muchas cartas, ya. Puede ser combinable con cartas que al salir del juego generan algún efecto, un tutu, una Nefertiti en este caso, o cualquier otro tipo de carta, o algo sacrificable que no nos vaya a doler. Eh, y la particularidad que tiene que también, que si se va al destierro, podemos fortalecer cartas como Sir Gabriel, en este caso que nombramos ayer, y cartas de esa índole. Así que Talurk se utiliza, aunque muchos no lo crean, se utiliza bastante en algunos mazos. ¿Tienen que ser mazos específicos? Sí. ¿Se utilizan todos los mazos? No. ¿Hay gente que se atreve a usarlo? Sí, pero con su respectivo riesgo. Así que es una carta también que se utiliza muchas veces para experimentar. Aquí ya pasamos a un aliado que la gran mayoría conocemos, que también es un defensor. Y este aliado, sí, yo creo que si juegan defensor tiene que por lo menos tener 2 o 3 copias en el mazo, independiente si juegan racial full o solo chaya. Y este es Aed Finn. Aed Finn es ese aliado que siempre va a estar para nosotros, como cuando Gaita siempre está cuando la necesitamos. Aed Finn también lo va a estar, porque su habilidad le permite que después de ser declarado atacante, al final del turno, se devuelva a la línea de defensa. O sea, se reagrupa inmediatamente. Es un coste 2, fuerza 3. Ya con eso y su habilidad tenemos una relación coste-fuerza-habilidad que por lo general cualquier aliado se la puede envidiar. Ya a Edfin no tengo nada más que decir porque es una carta excelente. Aquí pasamos a nombrar algunos talismanes, como por ejemplo la caída. La caída vino a ser una respuesta, en este caso, para los tótems como piedras azules, que no permiten que los tótems sean destruidos, porque la caída es un talismán de coste 3, pero que nos permite desterrar un tótem. Cartas como por ejemplo Miserinos, que salió en Dominios de Ra, también tienen esa particularidad con un coste menos y al ser aliado trae mucho más beneficios. Pero la caída por lo general hace que un tótem muchas veces sea irrecuperable, porque no podemos recuperarlo ni con levantar castillo ni con un baraje en este caso. Entonces es una de esas cartas que por lo general hace muy difícil la recuperación del tótem que vayamos a eliminar. Muy usado en los formatos chaya sobre todo, porque en los formatos full se tienden a utilizar, como ya dije, el miserinos o otros métodos de eliminación de tótem. Siguiendo con la temática de los talismanes, acá tengo otro que es las 3 plagas. Las 3 plagas también es uno de esos talismanes que nos pide un pequeño sacrificio, pero con un efecto que eh, por lo general causa muchos estragos. ¿Por qué lo digo? Porque las 3 plagas es un talismán de coste 2, pero para hacer efectiva su habilidad tenemos que destruir 2 de nuestros aliados, pero a cambio de eso podemos desterrarle un aliado al oponente. Cuando hablamos de destierro estamos hablando de que es una zona que cuesta mucho más recuperar las cartas. Ya por lo general mito y leyenda, primer bloque en este caso, hay muy pocas cartas que permitan jugar con el destierro. Por eso el mazo destierro no varía mucho. Tiene algunas variantes interesantes, pero siempre se juega con las mismas cartas. ¿Ya? Y en este caso las 3 plagas viene a cumplir más o menos lo mismo que la caída, pero a cambio de un pequeño sacrificio de aliados. Y hablando de talismanes que se juegan en los mazos chayas, que aquí nuestro amigo Diego Díaz Muñoz lo acaba de nombrar, está Sajones. Sajones también es un talismán que si ustedes juegan con un mazo formato Hijos de Dana,
tiene que ir sí o sí porque es un acelerador muy bueno. Es muy básico, sí, pero también no hay que desmerecerlo. Porque Sajones pide 2 de oro, no lo pueden jugar desde nuestro primer turno. Y nos permite buscar un oro normal, en este caso, en nuestro mazo castillo, y ponerlo en juego. Es una especie de minero de la Lazuli, sin robar y sin buscar un oro especial, pero que en los formatos chayas de repente, donde no abundan los oros con habilidad, o siempre utilizamos los mismos, que ayer estuvimos hablando de eso, que por lo general siempre se utilizan los de em, helénica, o sea de imperio, para ser más específico. Sajones nos viene a acelerar el juego en los primeros turnos buscando un oro normal. Eh, Aquí me están llegando los comentarios. Llegó el Carlos, vivo el tío análisis. Sebastián Mora, hombres desnudos. Oh mierda, no otra vez. Bueno, ahí el típico, como les digo, toda la gente que va a jugar el Reino de los Duelos tiene que enfrentarse a esto, ¿ya? A los chistes homosexuales y a la homosexualidad flota en el aire. Así que los dejo cordialmente invitados para que vayan y se contagien de este sentimiento hermoso que es el amor libre. Así que un saludo a los chiquillos ahí, ya hice los comerciales pertinentes para que no me estén diciendo después, oye, háceme eh, los anuncios y todas esas cosas. Ya, vamos a seguir. Eh, ya nombramos a sajones, ahora nos toca hablar de algunas cartas que quizás no sean muy conocidas o utilizadas. Y en este caso, nombrar esas cartas, voy a nombrar a Don. Don, para que todos lo sepan, quizás es uno de los aliados que al igual que Sir Gabriel, tiene un Igrignite, que de hecho no recuerdo si lo nombré en la chat de Espada Sagrada, creo que sí. Y si no, bueno, me lo aprovecho de nombrar ahora, el Grignite, por favor, úsenlo porque es muy excelente. Coste 3, fuerza 0 y gana 1 la fuerza por cada oro, creo que sí lo nombré. Don viene a ser de esas castas de aliados que ganan fuerza a medida que los turnos van pasando. Porque Don, a pesar de ser un coste 3 fuerza 0, Don va a ganar 1 la fuerza por cada talismán que tengamos en nuestro cementerio. O sea que cada turno se va a hacer un poquito más fuerte hasta que se convierte en una bestia que a veces es imparable. Al igual que el Sir Gabriel con el destierro, al igual que el Grignite con los oros. ¿Ya? Son estos aliados que pasan de ser muy débiles a de repente ser cartas que no las para nadie. Aquí Diego Díaz Muñoz nos dice, ¿Santuario del Norte van los chayas o no? Y abajo nos dice Eduardo Javier Fuentes Pino, Santuario Frutal con algunas cartolas. Sí, Santuario del Norte no lo quise incluir en este caso porque no mucha gente lo utiliza y no van todos los mazos. Porque, a pesar de que tiene una habilidad muy buena, Santuario del Norte es un tótem que pide 4 de oro y hace que todos los modificadores de fuerza se inviertan, ¿ya? O sea, mejor dicho, los bonificadores se pasan a ser negativos, ¿ya? Todo lo que sume va a restar y todo lo que resta va a sumar. ¿Por qué no lo puse en este caso? Porque a pesar de que sí, es un tótem que que suele cagarse a muchas cartas. Por lo general cuando nos enfrentamos a mazos que son más control, o mazos que de repente tienen un reclutamiento de aliados muy vasto y no se centra en los bonos de fuerza, muchas veces es una carta muerta. No es una carta mala, al todo lo contrario, es una carta que tiene una habilidad quizás única dentro de el formato, porque podríamos decir que es una especie de metamorfosis de Loki, para los que lo conozcan, que es de primera era de la edición Ragnarok. Y solo es aplicable obviamente mientras esté en juego. Entonces también es blanco fácil para que se gane unas muy merecidas bolas de fuego y todos esos talismanes que van a eliminar cartas. Así que igual Santuario del Norte, no, como digo, no es una mala carta, no la quise incluir, pero ya que estamos hablando de ella, salió al baile igual. Ya, aquí nos vamos a meter dentro de cartas que a lo mejor algunos no conocen, no toman mucho en cuenta. Pero antes de eso, sé que dije esto antes, pero se me está yendo aquí una carta que es un aliado y este es Finbarra.
Finbarra es un desafiante, si no me equivoco. Creo no equivocarme. A ver, Finbarra. ¿Dónde está? Ya acá está. Sí, Finbarra es un desafiante que es un 3-3. Y en respuesta a que Finbarra se declaró atacante, podemos elegir un aliado oponente y este aliado no podrá ser declarado bloqueador. O sea, básicamente Finbarra lo que hace es dejar el camino un poco más despejado para que nuestro ataque tenga el mayor efecto y daño posible en el mazo castillo oponente. Bastante sutil su habilidad, ya. Como digo, si el oponente tiene uno o dos aliados, podemos elegir el que tiene más fuerza y así atacar sin tantas preocupaciones. Solo preocupándonos a lo mejor de que nos vaya a llegar un removal en todo el hocico y se vaya eliminado nuestro aliado, pero eso se puede contrarrestar quizás con una anulación. Ya ahí hay un juego más de guerra de talismanes, que es donde, como ya vuelvo a repetir, donde a veces se generan las jugadas más cruciales, incluso más que en las fases de vigilia, muchas veces. Ya, ahora sí, pasando a las cartas más raritas, voy a nombrar a una que yo la había dejado en el baúl del olvido en realidad y no me había acordado hasta que empecé a recopilar cartas para este podcast. Y es Amada de los Bosques. No sé si muchos la conocerán. Pero Amada de los Bosques, para los que no lo sepan, es una carta que yo creo que tiene un potencial que se puede utilizar muy provechosamente, pero con el defecto que también beneficia al rival. Porque Amada de los Bosques, en este caso, es un defensor que pide 3 de oro, tiene fuerza 1, y mientras Amada de los Bosques está en juego, ambos jugadores pueden jugar hasta 2 oros por turno. O sea, es un acelerador brutal, como se dice. El riesgo está en que nuestro oponente también puede jugar 2 oros por turno, y si nuestro oponente tiene un mazo mucho más rápido que el nuestro, nos va a violar, básicamente. Como digo, estas cartas tienen cierto potencial, tienen cierta orientación a quizás un juego mucho más experimental, pero que vale la pena mencionar porque son esas cartas que de repente pasan por el radar de mucha gente, habitualmente porque son chayas más raras que no se suelen encontrar muchas veces en los montones de chayas que de repente uno tiene en la casa, pero que sí vale la pena de repente echarle una miradita. Y siguiendo con las chayas que son chayas, ya que no todos se atreven a utilizarlas, voy a nombrar a Cuervos de Batalla. Cuervos de Batalla es un talismán, en este caso, de, si no me equivoco, de Hijos de Dana. No es de Tierras Altas, sí, es de Hijos de Dana. Es un talismán que pide 4 de oro, y para los que no lo sepan, Cuervos de Batalla, en respuesta a la fase final, podemos jugar Cuervos de Batalla para desterrar todos los aliados que hayan sido destruidos. En este caso, los aliados que hayan sido destruidos por daño de combate, al momento de bloquear y atacar en la fase de asignación de daño, cuando se resuelve el daño, o aliados que se hayan destruido por otro tipo de efecto. Ya, puede ser por algún removal masivo o por algún removal específico. En respuesta, cuando vaya a terminar el turno, cualquier aliado que haya sido destruido en ese mismo turno se va al destierro. La gran dificultad de esta carta de poder jugarla es su coste, pide 4 de oro. No todos van a sacrificar 4 de oro para desterrar un aliado o una gran cantidad de aliados. Lo ideal sería jugarlo cuando hay una destrucción de aliados muy grande, ¿ya? Por ejemplo, no sé, si en el bloqueo se hizo un ataque masivo y nosotros bloqueamos con todo lo que tenemos, podemos jugar quizá este talismán para que los aliados del oponente se vayan al destierro y nosotros, los nuestros, obviamente igual se van a ir al destierro, pero ahí se pueden hacer algunas quizás combinaciones. Como digo, es una carta que no se suele ver, pero que tiene una habilidad bastante interesante y como digo, de repente hay que echarle un ojo y en los mazos que son, perdón, en los formatos que son de frecuencias más altas, vasallo y cortesano, formato chaya, eh, muchas veces estas cartas de repente eh, pueden cambiar el transcurso de un duelo. No digo que te vaya a dar la victoria, pero que muchas veces, por ser una carta no esperada,
da situaciones que por lo general no se ven comúnmente. Ya, estamos terminando con Hijos de Dana, me quedan 1, 2, 3, 4 cartas. No, 3 cartas, perdón. Y en este caso voy a nombrar Alesia, que se me olvidó nombrarlo en delante cuando estaba nombrando los tótems. Y Alesia sí o sí es una carta que no es una carta experimental. Claramente es una carta que se suele utilizar mucho. Alesia en este caso es un tótem que pide 2 de oro, bastante económica. Y mientras Alesia esté en juego, tus aliados de raza defensor y desafiante ganan 1 a la fuerza. O sea, aquí ya tenemos un tótem que abarca 2 razas, ya si queremos mezclarla en este caso, o si jugamos una con otra nos van a beneficiar de forma independiente. En Hijos de Dana por lo general se tendió a experimentar mucho con las dualidades, no las dualidades de raza, sino que cartas que beneficiaban a 2 tipos de raza diferentes. Por ejemplo, el caso de Alesia, o Dana también, que cubre a los desafiantes a los olímpicos. No digo que antes no existían, porque en Espada Sagrada también existen cartas que benefician a otros aliados o razas en este caso. Por ejemplo, Kelpie, que es un Fairy, que si es destruido le da 2 de fuerza a un dragón permanentemente. De Draco Esmeralda, que cuando entra en juego buscas un Fairy, lo pones en tu mano y cosas así. Ya no digo que esta haya la primera edición que lo haya hecho, sino se intentó explorar con una cantidad mayor de cartas este tema, las cartas o habilidades que benefician a más de una raza. Ya, y aquí voy a nombrar a las últimas 2 cartas que tengo anotadas, que una es Mac Innes. Mac Innes es un aliado, es un defensor, que es un coste 4, fuerza 2, y la gran premisa de Mac Innes es que mientras Mac Innes está en juego, ambos jugadores juegan con su mano descubierta. O sea, es un deleite para el que juegue con ¿cómo se llama? Con Sir Bedivere, en este caso, es un manjar. El gran pero es que nosotros también tenemos que jugar con nuestra mano descubierta y por lo tanto nuestro oponente va a saber posiblemente cada paso que vayamos a tomar y nosotros el de él. Entonces el juego se convierte ahí en... No se convierte tanto en la estrategia que uno vaya haciendo, sino que en lo que uno vaya a jugar, en un tema más que nada de predicciones. Ahí las predicciones se van un poco al carajo porque ya sabemos las posibles jugadas que nos pueden tirar. Así que McInnes por lo general se puede jugar cuando nosotros tengamos la ventaja de que no nos preocupe que nos vean la mano, pero que al oponente sí. Por ejemplo, en un juego mucho más avanzado, como digo, si tenemos un Sir Bedivere, McInnes nos puede así hacer la tarea un poco más fácil. Y por último tengo un talismán que este sí yo jamás lo he visto en ningún mazo, ni chaya, ni full, ni nada. De hecho, hace un buen tiempo, creo que lo comenté con alguien del grupo de mitos de Santiago, que este talismán yo lo consideraba bueno, pero tiene un coste muy alto. Y ese es su gran problema. Estoy hablando de robar la memoria. Robar la memoria es un talismán que pide 5 de oro, pero que nos permite elegir un talismán del cementerio oponente y utilizar su habilidad. O sea, podemos reciclar un talismán cualquiera, y replicar su habilidad, pero obviamente pagando 5 de oro, que es un coste abusivo, sí, es un coste muy alto, pero que a veces, no sé, podemos copiar la habilidad de un talismán que nos beneficie mucho más del coste que estamos pagando, ¿ya? Así que échenle una miradita a robar la memoria, lo más probable es que lo tengan por ahí en sus montones de chaya. Es una chaya que se suele ver mucho, no es una chaya extraña de encontrar, así que échenle una miradita, porque son de esas cartas que de repente pueden salvar un duelo o pueden salvar una jugada, más que un duelo. Ya no son cartas que te vayan a dar la victoria ni nada por el estilo. Ya muchachos, terminamos con Hijos de Dana y Tierras Altas. Llevamos 1 hora, 4 minutos hablando sin parar. Yo creo que va a salir igual de largo que el de ayer. Vamos a ir por las 2 horas.
Aquí Carlos me dice, estáis loco, en los torneos Chayo lo han ocupado caleta, siempre por una copia, robar la memoria. Ya. La verdad es que como yo no he ido a los torneos, no cacho. Yo sé que hace un tiempo hablamos de ese tema, pero no sé si lo habían puesto en práctica. Entonces me retracto de todo lo que dije y si lo han ocupado, puta. Como digo, es un buen talismán. Lo malo es que pide mucho, pero puede copiar cualquier talismán. O sea, esa es la gracia. Esa es la gracia que tiene. Un talismán que no está en nuestro mazo, podemos ocupar su habilidad. Eso es lo maravilloso de esa carta. Em, ya, terminamos con Hijos de Anas, Tierra Altas. Vamos a tomar un poquito de agua porque la voz ya se está gastando. Y nos vamos a ir de inmediato con Dominios de Ra y Encrucijadas. Para que nos alcance el tiempo. Y vamos a comenzar con una de las mejores cartas, Chaya, de Dominios de Ra. Y para los que no lo conozcan, créanme que tienen que tenerlo en su mazo porque es demasiado buena. Es excelente. Es una carta que tiene una habilidad sin igual. Estoy hablando de Pepi. Para los que no lo sepan, Pepi es un faraón que tiene coste 2 y fuerza 3. Y Pepi no tiene habilidad. Es el único aliado de todo el formato de primer bloque que no tiene habilidad. Si no me creen, búsquenlo en Google, en cualquier otro lado, pero es así. Es un 2-3 y no tiene habilidad, como un aliado del reto. De esos aliados que solo sirven para atacar y defender. Obviamente esto es un chascarro, una broma, porque la utilidad que tiene Pepi puede ser reemplazado por cualquier aliado que tenga esos atributos. Ya no hay nada especial en él que nos permite. A ver, aquí están mandando comentarios antes de empezar en serio con Dominios de Ra. Robar la memoria, copias una bola de energía. No, no se puede por si acaso. Ah, pero aquí el Carlos respondió. No sirve porque bola de energía es en respuesta y si la copia sería en guerra posterior al ataque ya que te hicieron. Sí, correcta la respuesta del Carlos. No se pueden copiar o sea, habilidades en respuesta justamente porque bola de energía en este caso, que es un caso muy especial, es en respuesta a la declaración de ataque. O sea, es antes de la guerra de talismanes. Entonces no hay opción de copiarla con robar la memoria. Aguante Pepi, mierda. Hasta en full se han visto. Sí, se ha visto. Se ha visto. No digo que no se ha visto. Solo que cualquier carta lo puede reemplazar. Ya. Con los mismos atributos. Que existen un montón de cartas que tienen ese coste y fuerza. Ya, pero ahora sí vamos a empezar en serio. Vamos a hablar, ya que hablamos de Pepi, que es un faraón, de Amosis de Fuego. Amosis de Fuego es ese aliado que es amigo de los aliados. El mejor amigo. Porque Amosis de Fuego es un coste 3 fuerza 2, bastante equilibrado, y tiene una habilidad muy interesante, que mientras esté en la línea de defensa, todos nuestros aliados ganan 1 a la fuerza, y en respuesta a que sea destruido o desterrado, podemos pagar 2 oros para anular esa habilidad y subirlo a la mano. O sea, básicamente es una especie de bonificador con la habilidad muy similar a un tackle. Ya pagamos los 2 de oro y lo podemos salvar. Es muy útil a la hora de jugar con mazos de tipo aliado por ese mismo efecto que se puede salvar a sí mismo y por el bono de fuerza que da, pero solo si está en la línea de defensa. Si ataca, el bono se pierde. ¿Ya? Así que mucho ojo si ustedes juegan con Amosis de Fuego, porque es una carta bastante común de ver, pero que tiene ese pequeño pero. Aquí Diego Díaz nos dice CGT Pibre, el gran CGT Pibre que ha tenido una controversia bastante alta estas últimas semanas, estos últimos meses, que me han preguntado mucho por la página, me dejaron chatos con el CGT Pibre, pero es una de las mejores cartas que puede existir de las faraones. CGT Pibre es un coste 2, fuerza 4, y CGT Pibre tiene que atacar solo, lamentablemente. Su habilidad no le permite atacar con ningún otro aliado. Si es declarado atacante, debe hacerlo solo. Y en respuesta a la fase de asignación de daño, podemos destruirlo para que nuestro oponente se bote tantas cartas como fuerza tenga CDT Pibre. Y aquí entró la gran debacle, que lo voy a responder muy corto para no profundizar, de cómo se utiliza CDT Pibre. Mucha gente atacaba con él, esperaba que se pasaba el daño y se lo destruía para pegarle 4 más. No se utiliza así.
porque su habilidad es en respuesta. Quiere decir que en respuesta a la fase de asignación de daño, cuando nosotros calculamos el daño para destruir los aliados y para botar el daño del mazo castigo correspondiente, ahí se destruye ese Pibre y ahí se activa su habilidad. Por lo tanto, cuando se destruye y hacemos efectiva su habilidad de daño directo, ya no existe el ataque de ese Pibre. Por lo tanto, o hace daño de combate o hace daño directo, pero no hace los dos, como mucha gente lo intenta hacer, ¿ya? Aquí tenemos otro faraón que por lo general también se ve bastante en los mazos chayitas, pero también se ve en los mazos, yo lo he visto en varios mazos que son de formato libre, y estoy hablando de Amirteos. Aquí, como dijo Dan, hablamos de muchos sombras, aquí vamos a hablar de muchos faraones también. Amirteos es un coste 2 fuerza 1 y tiene una habilidad que es un acelerador por excelencia, que cuando entre y sale del juego podemos buscar un oro y ponerlo en la mano o en el juego, no recuerdo. A ver, Amirteos, lo tengo por aquí. No, en la mano. Sí. Cuando entre y sale el juego buscamos un oro y lo ponemos en nuestra manopla. Como les digo, es un acelerador por excelencia, muy utilizado en estos mazos, en este caso, mazos chaya, pero que también se ven... No, perdón, se pone en juego, estoy leseando. Eh, si Amirteo sale de... Perdón, si Amirteo sale del juego, puedes buscar un oro en tu mazo castigo y ponerlo en juego. Estoy leseando, no es cuando sale, estaba confundiéndolo con otra carta. Por lo general, el Amirteo se juega con la carta que voy a nombrar, que es... ay, ¿dónde estaba? Aquí, Montupet. Montupet en este caso es el combo más clásico con Amirteos, que estaba divagando y con el Amirteo la estaba metiendo la pata. Montupet es un faraón que es coste 1, fuerza 3, pero para ponerlo en juego tenemos que subirnos un faraón a nuestra mano. Entonces, obviamente, si tenemos un Amirteo en juego, lo subimos a la mano, buscamos un oro, lo ponemos en juego, bajamos Montupet y posteriormente podemos volver a jugar Amirteos. ¿Ya? Es un acelerador básico y con esto del Montupet nos aseguramos siempre eh, de, de tener los dos en el campo. Bueno, aquí me hicieron la aclaración ya los chiquillos y Carlos me dice con el viejo en el desierto lo confundiste. Sí, lo estaba confundiendo con otro aliado, nada que ver. Que hace más o menos lo mismo, pero son chayas completamente diferentes. Lo estaba confundiendo con, de hecho aquí tengo el nombre, Sinue el viajero. Con ese aliado lo estaba confundiendo. Ya, pero para proseguir, vamos a seguir hablando de faraones. Y en este caso voy a hablar de Visir. Visir también es uno de esos aceleradores que se juegan en los primeros turnos. Y Visir, en este caso, cuando entra en juego, barajamos un faraón y robamos dos cartas. Un coste 2, fuerza 1. Hubo gran polémica porque se decía si el visir no se podía afectarse a sí mismo, si se podía barajar, no se puede, en términos simples, ¿ya? Tienes que tener otro faraón para cumplir su efecto. Un acelerador básico para el mazo faraón y la verdad no hay mucho más que decir. Te permite robar dos cartas y esas dos cartas pueden ser claves al momento de iniciar un duelo. Aquí Carlos nos dice Venu más Totem del Conjurador. Ya. Voy a nombrar al tiro a Venu que lo tengo aquí, anotado. Lo voy a tachar. Venu en este caso se presta para muchas cosas porque... ¿Qué pasa con Venu? No tiene errata. ¿Ya? La errata de Venu salió en el Dart 2006 y mucha gente dice, no, es que no pueden tomar el Dart 2006 porque ustedes el Dart que ocupan es de abril del 2005, entonces se tiene que permitir, ¿ya? Que es una reverenda estupidez porque se genera un loop infinito. Entonces, para los formatos en este caso, se genera la restricción de que Venu no puede buscar a Venu, porque Venu puede destruir a Venu para buscar un sacerdote en tu mazo, o sea, perdón, en tu cementerio
de coste 3 o menos y ponerle un juego sin pagar su coste. Entonces, si tengo las 3 copias de Venus, destruyo un Venus, lo pongo en juego y obviamente aquí, como dice el Carlos, con Tótem del Conjurador, que es una de las chayas que nombramos ayer, te pegan la fuerza del aliado. O sea, ganas en un turno, a cada rato. En un turno, con esa combinación, ganas el duelo porque es un loop infinito. Por eso se genera la restricción en este caso. No es una restricción oficial, pero es una restricción que sí tiene que ir, que no se hizo en su época, que se toma de otro documento, pero que obviamente es una errata lógica que se debe hacer, ¿ya? No puede buscarse al Venus, por lo mismo, se genera este loop infinito. A ver, ¿qué otros aliados tenemos acá? Tenemos a Matt, no el Matt de Hijos de Dana, sino que tenemos a Matt, que es un 3-3, un aliado de raza sacerdote, si no me equivoco. A ver, o es faraón, no me acuerdo. Matt, aliado de raza eterno. Matt, como ya dije, es un 3-3, puede atacar cuando entra en juego. Y si hace daño al mazo castillo, nuestro oponente se bota 2 cartas. Es una especie de Pryderi muy similar, pero para hacer el daño extra tiene que hacer daño al mazo sí o sí, ¿ya? O sea, básicamente, si lo jugamos, nuestro oponente no tiene defensa, o tiene una defensa muy débil, se va a pegar 2 adicionales, ya un daño directo, que como digo, de repente es un daño hormiga, pero que con el pasar de los turnos se acumula y por lo general esa acumulación, si no hay buena recuperación, se va al carajo el mazo. Al carajo. Aquí Diego Díaz me dice escribano. También lo tengo anotado acá. Escribano es el motor del mazo Chaya sacerdote. Porque escribano es un coste 3 fuerza 2. Y cada vez que juguemos un sacerdote podemos robar una carta. ¿Ya? Simple y eficaz. Así, nada más. ¿Por qué digo que es un motor? Porque obviamente siempre estamos jugando sacerdotes que son muy baratos, como el que voy a nombrar ahora, Chique de la Sombra, que pide 1, tiene fuerza 1 y es un fénix, básicamente. Se puede jugar del cementerio, pagando 1 de oro y se juega sin pagar su coste. O sea, escribano más chique, lo jugamos a cada rato y tenemos una fuente de robo casi ilimitada. No hay mucho que decir de esas cartas porque son habilidades bastante simples y no hay mucho más que añadir. Y hablando de robo, acá tenemos también, al igual que Escribano, pero que funciona con cualquier aliado, a Esna. Esna es un tótem que pide 3, muy barato para la habilidad que tiene, y cada vez que entra un aliado, cada vez que ponemos un aliado en juego, robamos una carta también. También es un motor de robo que nos sirve para muchas ocasiones en las cuales nos quedamos atascados con las bibliotecas eternas, si de repente hay un Karmix en juego, si jugamos con hartos aliados conviene bastante tener un Esna porque acelera muy rápidamente, ¿ya? Si por lo general tenemos un mazo de reclutamiento con aliados baratos, sí o sí por lo menos un Esna, ¿ya? Ya, vamos a pasar a nombrar a un faraón igual que se me estaba yendo aquí, lo estaba pasando de largo, estaba entre medio de las tachados, y es Virrey Setau. Virrey Setau, para los que no lo cachen mucho, es uno de los faraones quizás más rotitos de las chayas, porque Virrey Setau, a pesar de ser muy débil, tiene fuerza 1 y coste 2, en respuesta a que uno de tus aliados sea destruido por una habilidad oponente, puedes subir a Virrey Setau a la mano para prevenirlo. O sea, básicamente una especie de traición de Macalpín, pero que es reciclable. Es como por ejemplo un César Augusto, pero para prevenir que nos destruyan un aliado. Como digo, la destrucción es el recurso más utilizado para eliminar cartas. Por lo tanto, es una carta que nos viene como anillo al dedo, justamente en los formatos que son chayas, que nos permiten salvar aliados clave. Aquí Diego Díaz nos dice Mineros de la Pillázuli. Ya, también lo tengo aquí bajito. A ver, lo voy a tachar para que no se me confundan. Y bueno, Mineros de la Pillázuli, todos sabemos que es uno de los mejores talismanes de primer bloque porque
es un acelerador por excelencia. Este sí que es la chaya aceleradora que no tiene por dónde. Si Sajón, cuando les dije que Sajones era bueno, bueno, Mineros de Lapislázuli es 5 veces mejor. Porque Mineros de Lapislázuli nos pide un oro más que Sajones, nos pide 3, pero podemos buscar un oro cualquiera, lo ponemos en juego y luego de eso robamos una carta. O sea, aceleramos tanto en recursos como en mano. ¿Ya? Eh, Todos los mazos full deben ir con Mineros de Lapislázuli. Yo no conozco ningún mazo que no vaya con mineros. Y por lo general, cuando se juega con un número menor de mineros, se cambia por Atón. ¿Ya? Atón es el talismán de cero que busca un oro, lo pone en tu mano. También es un buen acelerador. Una de las jugadas quizás más traidoras, más traicioneras, es que te jueguen una fe sin límite a un minero de Lapislázuli. Sobre todo cuando tu oponente sabe que tienes pocos oros y tu única esperanza es jugar un minero y empezar a buscar el cuarto oro, en este caso cuando estás muy justo y te tiran una fe sin límite y tú ves que el mundo se te cae encima y tu estrategia se retrasa muchos turnos. Y eso muchas veces es letal. Por más inocente que pueda aparecer un minero de lapislázuli, créeme que anularlo puede generar una cantidad de eventos, desencadena una cantidad de eventos que puede ser bastante trágica. Aquí Carlos nos dice Sesotris, ya, también lo tengo anotado acá. Brutal bomba, viejo, el finish. Sí, Sesotris, para los que no lo conozcan y para los que no conozcan, no lo jueguen en los primeros turnos. No se juega así, ¿ya? Yo sé que su habilidad llama mucho la atención, que la voy a nombrar ahora, pero siempre guárdenselo para el final. Como dice aquí, viene el Carlos, es un finish. Es la carta que viene a reventar al oponente para que no se pueda levantar después de lo que le vamos a hacer. Sesotris es un faraón, coste 4/2. Sesotris entra en juego, todos tus aliados ganan 2 a la fuerza hasta el final. Y luego tiene otra habilidad que si Sesotris sale del juego, podemos buscar en nuestro mazo castillo un oro o un tótem y ponerlo en la mano. Aquí lo que nos importa a nosotros es el bono de fuerza. Son 2 de fuerza a todos nuestros aliados. Por lo tanto, hacemos que un ataque que ya es brutal sea más brutal aún. Y en el caso que nos sintamos tentados a jugarlo en una etapa del juego en que sabemos que ese ataque no va a matar al oponente, igualmente podemos hacer uso de su segunda habilidad, que es un buscador básicamente. Nos puede ayudar tanto como para obtener más recursos buscando un oro o aplicando quizás una estrategia o una variante diferente buscando un tótem. Por lo general, como vuelvo a decir, se utiliza al final del duelo, cuando ya tenemos más o menos asegurado, y para asegurarnos más aún, un Sesotris. Ya. Para seguir con el tema de los aliados, que lo nombraron en delante y me puse a hablar de otros, tengo acá guerreros egipcios. Guerreros egipcios también es un faraón, como dije, vamos a hablar de muchos faraones. Guerreros egipcios, cuando uno lo ve, dice, es una chaya que no vale la pena meter, pero están totalmente equivocados, porque a pesar de su coste 1 y fuerza 1, guerreros egipcios en respuesta a ser declarado atacante o bloqueador, podemos votar una carta para que gane 2 a la fuerza. O sea, de pasar a 1 de fuerza pasa a 3 automáticamente. Es un aliado que se utiliza bastante en los mazos de tipo agro o en los mazos de ataque rápido, ¿ya? Obviamente por su bajo coste y la facultad, o sea, perdón, la condición que nos pide de votarse una carta no es mucho, ¿ya? Para quizás cartas que nos piden un poco más y hacen menos que esta chaya. Así que Guerrero Egipcio sí es una de esas chayas que hay que darle la oportunidad, porque cuando uno la juega, brillan por sí mismas, tanto como atacante como bloqueador. A ver, tenemos acá a... Este aliado lo voy a nombrar porque una vez jugué contra un mazo que tenía este aliado y la verdad es que me sorprendió lo eficaz que puede llegar a ser a pesar de que tiene sus contras, y estoy hablando de Shoshenq. Shoshenq es un faraón también, un coste 2 fuerza 1. Y en tu fase de vigilia, una vez por turno, puedes pagar 2 oros para buscar en tu mazo castillo un aliado de coste 3 o menos y ponerlo en tu mano. O sea, básicamente un buscador de aliados, un reclutador.
no directamente del campo de juego, pero te puedes buscar lo que quieras, obviamente con la restricción del coste. Pero eso acelera mucho el juego, a diferencia de cartas como por ejemplo Gaia, que también te permite buscar aliados de manera gratuita en este caso, pero que tiene un coste mucho mayor. Con Cho Chang lo puedes poner en el primer turno y ya del segundo turno puedes buscarte los aliados que quieras jugar en los próximos turnos. Ya, vamos a dejar un poco de lado los aliados y vamos a nombrar otros tipos de cartas. La visión es una carta quizás que no muchos se atreven a usarla, pero yo digo que se atrevan porque no tiene desperdicio este talismán, que es, de hecho hasta la ilustración es bonita. Es un talismán que pide 2 y la visión nos permite mirar las primeras 4, no, las primeras... Mira las 4 primeras cartas de tu mazo castillo y pon una de esas cartas en tu mano y luego barajas el resto. Es una especie de quilla, ¿ya? Pero quilla nos permite robar 2 cartas en la fase final si la desterramos. En cambio la visión con 2 oros, miramos las primeras cartitas, elegimos una y el resto se baraja. No hay desperdicio, no se van al cementerio ni a ningún lado, vuelven al mazo y podemos robar una carta específica a nuestra elección si tenemos un poco de suerte, quizás una carta clave que nos vaya a ayudar el resto del juego. Así que si tienen la oportunidad de jugar con la visión, úsenla. Porque pide 2 de oro, si pidiera 3 yo no la recomendaría, pero por su coste que es muy bajo, sí merece la pena la oportunidad de usarla. Ya, pasamos de la visión a Cárcel para el Mal. Cárcel para el Mal quizás es una chaya poco conocida porque es un poco rara de ver. Me refiero a que es rara de obtener algunas veces. Es un talismán de coste 2 y anula o destruye... No, miento. Anula una carta que destruya o destierre uno de tus aliados. Es una anulación que nos permite salvar a nuestros aliados, en este caso, cuando jugamos los formatos más chayas. Porque en los formatos libres obviamente tenemos las fe sin límite, invocar chacales, tenemos un dragón dorado, tenemos anulación que es más eficaz, ¿ya? Cárcel para el Mal básicamente se ve en los formatos chayas. No siempre, no todo el mundo la usa, pero sí de repente puede salvar en alguna jugada clave. De Cárcel para el Mal nos vamos a pasar a Tebas. Tebas, de esta carta yo creo que la gran mayoría la conoce, no tiene mucho que explicar, sino más bien, como dije antes con la visión, es una carta que no tiene desperdicio para las personas que la usan, porque Tebas, mientras está en juego, impide que los aliados de fuerza 3 o más ataquen, tanto míos como del oponente. Obviamente, Tebas se va a jugar en un mazo que va a ser un poco más defensivo, o quizás un mazo más control, o en un mazo con orientación al daño directo, ¿ya? Y hablando de Tebas con las restricciones de ataque, tenemos a Beni Hassam también. Beni Hassam viene a ser una especie de Tebas, pero un poco más extraña, porque Beni Hassam, al contrario de Tebas, es un poco más caro. Tebas en este caso tiene coste 3, Beni Hassam tiene coste 4. Pero con Beni Hassam no nos pueden atacar, nuestro oponente no nos puede atacar. Pero no podemos hacer que nuestro oponente bote cartas de su mazo castillo. Por lo tanto, no podemos hacerle daño directo. Entonces, Beni Hassam se utiliza en situaciones muy especiales, como digo, porque se prefiere utilizar otras cartas, como por ejemplo Piwil, que tampoco permite el ataque en este caso. De hecho, Beni Hassam no permite el ataque por ninguno de los dos jugadores, pero trae esta condición de que no podemos botarle cartas, entonces hace mucho más difícil elaborar una estrategia para ganarle al rival. Y ya que estamos hablando de Totem, voy a nombrar a Valle de los Reyes. Valle de los Reyes en este caso es un tótem muy caro, pero que muchas veces nos puede salvar la partida. Porque Valle de los Reyes lo que hace, a pesar de sus 5 oros de coste, que ya he nombrado hartas veces, que tenemos hartas posibilidades de jugar un tótem alto, ya tenemos Hogan, tenemos Simón de Montfort, etcétera, etcétera.
Mientras Valle de los Reyes esté en juego, en tu fase de vigilia una vez por turno, destruye a una de tus cartas en juego que no sea oro, para barajar tantas cartas de tu cementerio como coste tenga la carta destruida. O sea, es la combinación perfecta quizás con los Caballeros Templarios. Porque Caballero Templario tiene coste 6, no lo destruimos. Después si tenemos las 3 copias lo vamos a revivir y vamos barajando como malos de la cabeza. Valle de los Reyes por lo general se utiliza bastante en el mazo Totem como recuperador. Aparte de que tenemos Moimel en este caso, pero Moimel a pesar de que es un recuperador constante en el tiempo, eh, barajarse 2 cartas a veces si nos están atacando o nos están haciendo daño constantemente no surte mucho efecto. En cambio con Valle de los Reyes nos podemos destruir quizás otro tótem si jugamos solo con tótem o un aliado como digo Caballero Templario y cartas de alto coste para justamente irnos barajando una gran cantidad de cartas por turno. Y así obviamente la recuperación se va acrecentando. Luego tenemos, voy a nombrar algunas armas acá, ya que no he nombrado ninguna arma hace rato. Daga de bote. Daga de bote quizás es la arma chaya mejor construida y hecha por los creadores de Mito y Leyenda